no se puede permitir que la ley de secretos sirva para, digamos, ocultar la impunidad de delitos. Es así. Salvo que sean por razones de verdad de Estado, en donde todos los países en Occidente se cometen toda una serie de actuaciones en bien de superior, que es la soberanía, etcétera, etcétera, no se puede utilizar tanto poder para cuestiones personales, espurios. Digamos, una triada tenebrosa, que es CNI, un embrión de la Fiscalía Anticorrupción, que son 10, 15, 20, no más, una secta de Illuminatis que deciden todo, y luego después, pues eso, asuntos internos de la Guardia Civil, de la policía, todo eso deciden a quién se destruye tranquilamente, con total impunidad. En el nuevo libro de Javier Bleda, Viuda Súbita, se hace una lista amplia de personas que estuvieron detrás del asesinato de Mario Biondo. Esta lista incluye a jueces, fiscales, médicos forenses, a un fiscal general, a la prima de Raquel Sánchez Silva, a su esposo Alfonso de Borbón, al jefe del Estado italiano y al mismo rey emérito. En este video te explicaré y detallaré los nombres de todas las personas que ocultaron el asesinato de Mario Biondo y desentrañaré las relaciones familiares que se activaron para enmascarar su muerte con un supuesto suicidio. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, darme un like y compartir mi video en todas tus redes sociales. Si quieres apoyar el canal, puedes unirte por $2.49 o $9.99 al mes. También puedes comprar cualquiera de mis artículos en mi tienda virtual. Comencemos. El primer nombre que salta a la vista en el libro es el del primo de Raquel, el señor Enrique Gómez Sánchez, un ingeniero informático de altísimo nivel relacionado con el acelerador de partículas instalado en Suiza. El primo de Raquel fue llamado a declarar en sede judicial en Italia y al respecto se dijo lo siguiente. Otra conexión se produce desde una Wi-Fi llamada P. Salvador, que corresponde a un domicilio con sede en Plasencia, Cáceres, en la localidad natal de Raquel, y donde estaba la noche en que murió su marido y en la que el técnico vive actualmente, la de su casa. Acorralado, Enrique testificó que no recordaba ni sabía nada. Es curioso que aunque Enrique es un ingeniero de altísimo nivel, con una inteligencia superdotada, con capacidad de trabajar en proyectos como la tecnología GRID, no recordara nada de esa noche en la que entró en el computador de Mario y borró 900 GB de información. Cuando usted estuvo en la casa y cogió algunas cosas de la casa. Yo no. Ah, ¿no? Yo no toqué nada. Cuando usted llegó, ¿ha visto un computer, que estaba un computer abierto allí o...? Él tenía allí un ordenador fijo, también tenía por ahí un ordenador, o sea, tenía varios portátiles, pero yo realmente no me fijé en lo que había o no había. Plantea la Fiscalía que en un informe elaborado por un experto informático designado por la Fiscalía han comprobado que varios archivos, carpetas y otros documentos resultaron borrados. Y que incluso desde su account Apple MacBook resulta un cambio de password para acceso al ordenador el día 31 de mayo del 2013 a las 14:41 horas, cuando parece ser, indica la Fiscalía, que Raquel Sánchez Silva se encontraba en el Instituto Anatómico Forense. Y plantean que la única persona que no estaba presente en el instituto era usted. Y por eso yo creo que plantean la posibilidad de que fue usted quien realizara ese cambio de password. Vamos a empezar por ahí. Empezamos. Pues, ¿y quién plantea que yo no estaba en el anatómico forense? Ellos. Dicen que la única persona que no estaba en el instituto antes mencionado era el primo de Pero Raquel. la firma, no, es que es importante para mí. Sí, sí. La firman ellos. Sí, pues es mentira. Sí. Fui el único que entró en esa sala, la familia Biondo, Raquel Sánchez Silva y yo. O sea que, es más, firmé yo, la funcionaria, usted sabe que tiene que recoger los enseres que lleva él, me dio a mí la bolsa, el anillo, el reloj, y firmé yo en la documentación junto con Raquel. Pero la familia de Mario manifiesta que Enrique, el primo de Raquel, no se encontraba en el anatómico con ellos. Además, como se puede comprobar en el parte de entrega de los objetos personales del fallecido, solamente lo firma Raquel. Posteriormente, se ha reconocido que junto con Raquel Sánchez Silva quitaron archivos, ¿no? Me refiero, dice que las fotografías.
de Raquel Sánchez Silva. Mm. Y dice la Fiscalía de Palermo que tras una pericial se ha podido comprobar que se borraron varios archivos, carpetas. Ujú. Sí, se borró fotos, vídeo, y yo no recuerdo nada más. ¿Ha trabajado solo sobre este ordenador, sobre el Mac? No, yo estaba Raquel siempre. ¿Cómo puedo acceder por vía remota al ordenador? Porque una vez que se conecta al ordenador, ya le digo, puede entrar en determinadas zonas, hay muchas formas. Y a partir de ahí ya te dan el control remoto y yo puedo operar directamente. Ya. El control remoto lo que hace es que Sí, pero sería entonces que alguien alguien que tuvo conectar el que ordenador, encenderlo, sí, etcétera, ¿no? sí. ¿Quién fue esta persona? Porque supongo yo que instalar usted por control remoto el software tendría que conectar con ese software. Yo no me acuerdo, realmente no me acuerdo de quién fue, si fue Raquel o si mandó a encender, no me acuerdo. Yo sé que lo hice de vía remota porque además yo estaba en Plasencia. Pero se tuvo que hablar por teléfono con esa persona para saber cuándo lo había encendido y cómo... Pero eso a lo mejor lo hizo Raquel. Yo no recuerdo, es que yo no recuerdo de todo eso. Estamos hablando de hace 2 años y medio. Yo sé que la instalación de ese software de control remoto la hice de forma remota. Io so e ricordo che l'ho fatto. Pero ya le digo que eso es sencillo, o sea, con acceder a internet, pinchar en algunas zonas y tal, es Dice fácil. usted que una persona tuvo que encender el ordenador y que con esa persona se tuvo que tratar para realizar esa instalación. Sí, ya le digo. No es que sabe quién fue. no, yo no me acuerdo. Respecto al ordenador, el juez italiano Roberto Riggio, después de que la Fiscalía General del Tribunal de Apelación de Palermo decidiera mantener el caso abierto en Italia, habló de las extrañas vicisitudes que giraban alrededor del PC y el MacBook de Mario. De hecho, según el profesor Mauricio Cusimano, el MacBook registró 3 conexiones a Internet en modo no automático, es decir, realizadas por alguien que se hallaba en el piso después de la muerte de Mario sucedida esa madrugada. El segundo nombre que salta a la vista por su absoluta incompetencia o complicidad fue el del doctor José María Benzarrojo, quien es una referencia técnica de alto prestigio en el mundo de la medicina forense. Este forense español llegó a ser denunciado por los padres de Mario debido a varios elementos objetivos que dio por hechos en su informe, cuando resulta que ni tan siquiera había ejecutado las pruebas pertinentes o, lo que es lo mismo, mintió bajo algún interés o presión desconocidos. El mismo juez italiano dijo: resulta carente de fiabilidad a la luz de las posteriores diligencias de investigación el informe de la autopsia del médico español. Contiene numerosas y evidentes omisiones, entre ellas la falta de indicación de la lesión temporal izquierda y de los restos de comida en el estómago. Y hay una falsedad cierta y objetiva como lo referente a la apertura de la teca craneal. Por otro lado, el forense Avenza hizo caso omiso a las demandas de la familia y solo envió 9 de las 49 fotografías tomadas del cuerpo de Mario, omitiendo las fotos de la parte posterior y baja. ¿Por qué? Y para remate, el perito caligráfico José Juan Buiceda indicó que la firma del acta de levantamiento del cadáver y de la autopsia no parecen hechas por las manos de la misma persona. Es curioso que Benzarrojo no firmara con su puño y letra su propio informe. El que hizo la primera autopsia mintió. Mintió. Y es un testigo cualificado a efectos legales. ¿De acuerdo? Mintió, no se equivocó, mintió. Mintió. Y la pena es que cuando se le sentó en el banquillo a la familia le denunció por falsificación documental. Para mí, la verdad que la familia tenía pocos recursos y contrató al primer abogado que pudieron. No le estoy criticando, simplemente creo que no tenía el nivel suficiente para algo de esta magnitud, y denunció al forense por consejo letrado por falsificación documental. Primero, eso es muy difícil de demostrar y solo basado en su firma, cosa que para mí era lo menos importante en este caso. Él mismo ya a su defensa alude y declara que en todo caso podría haber sido denunciado por mala praxis. Él mismo lo dice. ¿Por qué? Porque en su informe manifiesta
que abre el cráneo, y obviamente si lo hubiera abierto habría visto el hematoma subdural y se habrían hecho fotografías del mismo, como se hace siempre en todas las autopsias. Dijo realizar la maniobra Mata-Kasper, o sea, la técnica Mata-Kasper, que es un tipo de apertura del cuerpo. Hay varias y se utilizan varias a nivel europeo. No me voy a poner técnico porque al final el oyente lo que tiene al final es entender lo que significa. No abrió el cráneo, se ha demostrado. No analizó el contenido gástrico, aunque dice que sí lo hizo mediante punción. No lo hizo porque si no, como en la segunda autopsia, habría visto que primero, en la segunda sí se abre el cráneo y se encuentra el hematoma subdural. ¿Subdural quiere decir? Hematoma, él tiene un hematoma en una parte del cerebro que vendría a corresponder con un impacto con un objeto romo, no cortante, ¿vale? Que puede ser tanto un impacto externo o por una caída también puede producirse. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Manifestó, certificó en su informe que analizó el estómago y que sin interés médico legal. Bueno, pues el forense italiano pudo asegurar, haciendo el trabajo como debía hacerlo, que había restos de cárnicos en el estómago. El propio forense italiano lo deja en ridículo al forense español. El tercer nombre que aparece en el libro es el del juez Ignacio Vijeriego González Camino, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. Lo curioso del caso es que en realidad Vijeriego era el juez del Juzgado de Instrucción número 48, tal como se publicó en el Real Decreto 1615 del 23 de noviembre. Don Ignacio Vijeriego González Camino, magistrado que sirve en el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, pasará a desempeñar la plaza en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid. Entonces, ¿por qué este juez actuó en sustitución del juez oficial del Juzgado de Instrucción número 21? Y sobre todo, ¿por qué le dio carpetazo a un caso que cojeaba en lo procesal sin notificar a la familia de Mario Biondo? ¿Será que el juez recibió el encargo de sustituir al titular del 21 únicamente para cerrar este caso de manera expedita? Además, Vijeriego era un juez que tenía experiencia tratando con temas de Estado, como cuando el año anterior, en 2012, siendo todavía titular del Juzgado de Instrucción número 35, andaba liado citando policías envueltos en un caso de filtración de documentos secretos pertenecientes al sumario Gürtel, donde fue condenado el juez Baltasar Garzón por las escuchas telefónicas a los abogados de la trama Gürtel que afectaba al Partido Popular. Por otro lado, este juez era familiar de la actual condesa de Sorróndegui, María del Pilar Merino Vijeriego, lo cual indica que había un interés evidente de proteger a la corte de Felipe VI. El tercer nombre clave que aparece en el libro es el del forense Paolo Procaccianti. Según el investigador Óscar Tarruella, en esta segunda autopsia también hay muchas sombras. Procaccianti no hace mención a la marca del cuello posterior, una laceración incompatible con la pashmina con la que se supone se ahorcó Mario, marca que se ve claramente en las fotos de la autopsia, pero que Procaccianti ignora. Tarruella también habla del hematoma subdural o golpe en el cerebro al que el forense no da una explicación lógica. Y por si esto fuera poco, resulta que la tercera autopsia del cadáver se hizo no examinando el cadáver, sino a partir de la valoración de las dos autopsias anteriores y las muestras biológicas obtenidas por Procaccianti. Pero estas muestras resultaron ser muestras alteradas con números de referencia enmendados y algunas de ellas ni siquiera eran de Mario Biondo. Por su parte, el experto en criminalística Lluís Duque también afirma sobre la muerte de Mario lo siguiente. Aquello fue una escena preparada. Los hechos apuntan a que el joven recibió un golpe en la cabeza primero. Así lo prueba el hematoma subdural, que pasa inadvertido en la autopsia española porque no le abrieron el cráneo.
Luego hubo una estrangulación, muy posiblemente realizada por un cable, y finalmente fue suspendido de la estantería por la pashmina. Pero quiero hablar precisamente con quien ha elaborado este informe, con el criminalista, con Lluís, que nos está escuchando ahora mismo. Lluís Duque, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Según este informe, tú tienes clarísimo que Mario Biondo no se suicidó, que a Mario Biondo lo asesinaron. Bueno, pues exactamente, es que hasta el momento creo que la cronología más o menos de los indicios que se han podido estudiar la has explicado bastante bien. Bueno, podríamos empezar por la autopsia española. La autopsia española, como hemos venido comentando hasta el momento, recoge en el informe del médico forense una serie de aspectos que posteriormente se desvela mediante la autopsia que se hace después de la exhumación del cuerpo de Mario ya en Italia por parte del médico forense italiano. Pues efectivamente lo que aquí parecía que se había cumplimentado por parte del médico forense, pues resulta que no es así. Resulta que el cráneo no se había abierto en España, sino que se abre en Italia. Y entonces se puede comprobar, entre otros datos, pues que efectivamente esta persona presenta un hematoma en el cerebro de una extensión considerable. Es decir, un hematoma subdural que es, por definición, es una lesión vital, es una lesión producida en vida. ¿Tú crees, perdóname, que ese hematoma, ese golpe en la cabeza puede ser la causa de la muerte o no? No lo creo porque por el conjunto de los elementos en sí, o sea, por la totalidad de los indicios. El hematoma, más que probablemente, podemos decir que o lo pudo aturdir severamente o incluso llevarlo a la inconsciencia. Como bien explicabas en la introducción, el pañuelo que tiene alrededor del cuello cuando es localizado no presenta exactamente un surco, no es el surco clásico de una persona que ha muerto ahorcada, sino más bien es una abrasión, es una erosión que si se amplía la fotografía se puede ver incluso el deslizamiento de la piel. Y únicamente, para que nos entendamos, sobre la zona del hueso hioide, sobre la zona de la nuez. Pero en ningún momento, por parte del informe español, se observa nada en la parte posterior del cuello, como después se puede observar en el informe del médico forense italiano, que sí que se aprecia perfectamente un surco compresivo alrededor del cuello por la parte de atrás. Evidentemente. Que no coincide en absoluto con el pañuelo. Bueno, habría que diferenciar dos escenas diferentes. Es decir, en primer lugar, es el impacto en el cráneo. Ese sería el primer episodio de la agresión que desencadenó la muerte de Mario. Ese impacto en el cráneo, el paso siguiente es la estrangulación con un lazo que no es el que se localiza. Marcas no se corresponde con el pañuelo que se localiza en el lugar de los hechos. Eso está comprobado, es decir, la herida que presenta el cuello de Mario Biondo no corresponde con la pashmina con la que se... No, en absoluto. En absoluto, y la continuidad que nos muestra el surco en la parte posterior del cuello lleva a una posición de la persona atacante justamente de frente al agredido. Es decir, la persona le tuvo que estrechar un lazo estando cara a cara con él. Según lo que nos estás contando, para mostrárselo a los espectadores, es como si le hicieran por aquí una lazada, me imagino, y al estirar por la parte de atrás, por eso haría una herida aquí y una herida aquí, en la parte posterior. Exactamente. Es así, por la parte de delante este surco se divide en varias marcas. Ajá. Es decir, donde no hay una continuidad es en la parte de delante, que es precisamente donde ese utensilio utilizado para la estrangulación pues es donde, en cierta manera, se cruza, para que nos entendamos. Y la continuidad la tiene por la parte de atrás. El cuarto nombre que aparece en el libro vinculado al encubrimiento del caso Biondo fue el de Soraya Sáenz de Santamaría. En 2013, además de ser vicepresidenta del gobierno de Rajoy y ministra de la presidencia, tenía asignadas las competencias sobre los servicios de inteligencia, algo que normalmente era cosa del Ministerio de Defensa. Aunque mezclar espías con policías era tan imposible como mezclar agua con aceite, el poder controlar el poder del espionaje con los escuadrones policiales ofrecía al Estado un poder enorme. Con respecto a la vicepresidenta del gobierno, Villarejo afirmó en la Comisión de Investigación del Parlamento lo siguiente: lo que está claro es que no se puede permitir que la ley de secretos sirva
para ocultar la impunidad de los delitos. Es así, salvo que sea por razones de verdad de Estado. En todos los países de Occidente se cometen toda una serie de actuaciones por el bien superior de la soberanía, pero no se puede utilizar tanto poder para cuestiones personales. No se puede permitir que la ley de secretos sirva para, digamos, ocultar la impunidad de delitos. Es así. Salvo que sean por razones de verdad de Estado, en donde todos los países de Occidente se cometen toda una serie de actuaciones en bien superior, que es la soberanía, etcétera, etcétera, no se puede utilizar tanto poder para cuestiones personales, espurios. Digamos, una triada tenebrosa, que es CNI, un embrión de la Fiscalía Anticorrupción, que son 10, 15, 20, no más, una secta de Illuminatis que deciden todo, y luego después, pues eso, asuntos internos de la Guardia Civil, de la policía, todo eso deciden a quién se destruye tranquilamente, con total impunidad. En estas declaraciones, Villarejo también habló de la Operación Control de Togas, un archivo donde estaban los trapos sucios de los jueces y fiscales del Estado y también de los encaladores, un grupo que se dedica a surtir de droga a todo aquel que interesa controlar. Exactamente, ¿qué es el archivo o el informe Jano? Como ya le he dicho a su señoría anterior, el archivo Jano es un archivo compilatorio de las cuestiones más sensibles de las personas que pudieran tener en un momento determinado cierta relevancia, digamos, en España. Es así. Empezó, cuando terminó la guerra, existía un servicio de documentación, una serie tal, y luego eso se fue estructurando. La guerra civil. Entiendo. Sí, después de la guerra civil, todos los gobernadores civiles informaban de quién era el que punteaba tal. La CIA de España. Bueno, sí, una CIA un poquito bueno. En un momento determinado fue, y claro, ya le digo, un general que no recuerda su nombre, el que le encargan, digamos, estructurarlo en microficha. Pasó de 1 millón y pico, una cantidad desorbitante, a unas 100 y pico mil, que son las que actualmente existen. Yo estaba dentro del archivo Jano, porque era una persona, digamos, problemática, razón por la cual desde el 2002, 2003, me monitorizan las 24 horas del CNI, a raíz de que colaboré con la CIA en la guerra de Irak, antes, durante y después, en el entorno de Saddam Hussein, informando de todas las armas que había comprado, etcétera, etcétera. Allí. Y ahí había jueces. No, eso es una operación de inteligencia que se hizo. Pero se espiaba. Y dentro del archivo Jano, efectivamente, hay una subdivisión que se llama control de togas. De togas. Y ese control de togas, pues es el que determina, pues ya le digo, aquel que tiene ciertas tendencias con menores, el que le ha pegado a su mujer, el que es un alcohólico no sé qué. Para chantajear. Bueno, digamos, para recomendarle, sugerir, ¿no? Para recomendarle, sugerirle. Mire, señoría, y con todo los respeto, yo respeto profundamente las tendencias sexuales, y he tenido y tengo grandes amigos homosexuales. Lo que ocurre es que en este país, con una sociedad eminentemente machista, siempre se ha perseguido y se ha maltratado y se ha utilizado la homosexualidad con ese tono. Pero, entonces, a mí me preocupa la orientación no sexual, le quiero decir que me está preguntando sobre saunas, etcétera, etcétera, y yo, permítame que no entre más allá, entre otras cosas, porque no prejuzgamos la orientación sexual de los líderes socialistas. He visto más de un juez chantajeado como consecuencia de asistir a algunos barrios como el de la Palanca de Bilbao, donde iban menores, marroquíes, etcétera, ¿no? Y luego había un equipo de encaladores, que entiendo que eran... Aquello se llamó... Camellos. Bueno, camellos, mire, le voy a dar un dato. En una ocasión, una periodista
que además precisamente era que me daba mucha caña, le advertí de que tuviera cuidado que quien le suministraba la coca la mezclaba con estrinina, y porque yo lo sabía porque era un camello del distrito de Retiro, de la calle Huerta, donde yo había sido inspector jefe de Policía Judicial. Es decir, lamentablemente eso existe. Es decir... Y esos, pero perdóneme, esos camellos que entiendo que están a sueldo del Estado... Bueno, de alguna manera se les permite que hagan su trabajo simplemente a cambio de que luego informen a quien les suministra. Para chantajear. Para sugerir. Mire, hasta un jefe de gabinete de un presidente de gobierno tuvo problemas en ese sentido. No me acuerdo ahora del nombre. Fíjese. El quinto nombre importante que aparece en el libro es el de Nacho Leonardi. Nacho Leonardi era un camello italiano con el que Raquel Sánchez Silva mantuvo contacto a lo largo de los años. Resulta curioso que aunque Raquel tenía su número, asegurara en el juicio en Italia que no lo conocía. Aunque Nacho confesó que había intercambiado mensajes y llamadas con Raquel, ella negó conocerlo. Por tanto, lo que se puede inferir es que Nacho Leonardi suplía de drogas a la presentadora y no a su marido. Resulta curioso que aunque en la autopsia española se determinó que supuestamente Mario había consumido drogas la noche de su muerte, en el informe histórico que meses después se hizo a su cabello a instancias de sus padres, no se encontraron restos de drogas, mientras que en los resultados del examen toxicológico realizados en España bajo el control y el criterio de Abenza Rojo se especificó que en el cuerpo de Mario había restos de alcohol y drogas. En Italia se determinó todo lo contrario. Lei e Mario Biondo facevate uso di sostanze stupefacenti, soprattutto Mario? Yo nunca le vi utilizar ningún tipo de droga. Alla polizia lei, il 5 giugno 2013, dichiara espressamente che sa che Mario aveva consumato cocaina 3 settimane prima della morte. Quindi com'è che dice che lei non l'ha mai visto consumare cocaina? Mi scusi. Que yo le dije eso a la policía. Y no sé, lo mismo cuando hablé con la policía, le pude decir que 3 semanas antes había salido por la noche. No me acuerdo. Pero que me refiriese tan explícitamente a eso. Según su declaración anterior. Sí, perdone. Resulta que, según lo que ella ha dicho, su marido ha efectuado varias llamadas a un traficante de droga y, según las investigaciones de la Procura de Palermo, nos resulta que en el móvil sean registradas llamadas a un traficante. Entonces le preguntan cómo sabe que ha hecho esas llamadas, dónde vi estas llamadas y cómo sabe que esa persona era un traficante de droga. A lo último que me pregunta, ya se lo expliqué el día 13. Me lo vuelven a preguntar para... Bueno, por favor. Vale, a ver, les cuento. Creo que esto sí lo podré decir. Si ustedes tienen una constancia de alguna telefonía o de alguna empresa telefónica que diga que él no realizó esas llamadas, está mal, es errónea. Como se puede comprobar en el registro de llamadas del teléfono de Mario, la única llamada a ese teléfono es de 3 segundos. En el teléfono de Mario están esas llamadas. Cualquier compañía telefónica. Como expliqué el día 13, se lo explica usted, porque ellos ya lo saben. Pienso que cuesta... Yo, como cualquier persona que su marido fallece en esas circunstancias trágicas, intenté comprender lo que había pasado en las horas que todo eso ocurrió. Y yo pregunté, lo comenté, todos mis amigos, todo mi entorno, y hubo gente que ese nombre le sonaba por su relación con las drogas. Ya lo expliqué. Luego ella supo cómo se llamaba este traficante de drogas que había llamado Mario. No. ¿Usted llegó a saberlo? No me acuerdo. No recuerdo. Yo no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre, no recuerdo saberlo. No recuerdo. No, yo recuerdo lo que les dije. O sea, que efectivamente era una persona que mis amigos o un entorno así, tal,
Pues al ver, pues sería al ver el teléfono, al ver el nombre, como que le relacionaban con eso. Però era una persona che i miei amici a vedere il cellulare no. hanno relazionato con un traficante di droga, però si había esa llamada, eso, traficante de droga podría ser la persona responsable de la muerte. Entonces, las investigaciones tendría que partir A ver, de ese punto. Entonces, es muy importante esa. yo ya sé que solo estoy aquí para responder a las preguntas. Yo esto a él, de verdad, no tiene nada, no se lo estoy diciendo a ellos. De hecho, que con ellos no. Por favor. Pero con usted, Es que yo estoy aquí en esta sala y se está utilizando la palabra asesinato. Bueno, le he hecho... Perdone. Podría ser, pero es que hay una autopsia española ¿Me permite un española momento? que coincide con la autopsia italiana, que por cierto es de su médico forense. ¿Puede callar un momentito, por favor? No, le quiero decir, es verdad que existió un procedimiento en España que parece ser que se archivó. Yo no tengo conocimiento de ello porque yo no fui el juez instructor, pero por la ley italiana, ley orgánica italiana, debe tener competencia Italia para conocer de la muerte de un italiano fuera de sus fronteras. Y han incubado una causa, como he dicho anteriormente, Mi respuesta al respecto, señor juez, es que es fundamental para ellos que ellos tienen su teoría, pero no es fundamental para nosotros que sabemos que no pasó nada. Pero aquí no estamos para ver qué teorías existen sobre la muerte. Bueno, sí, estamos para eso, porque sobre eso me preguntan. Ya, bueno, pero preguntan simplemente, siendo un dato esencial, el nombre de la persona no lo sabe usted. ¿Conoce usted un cierto Ignacio Leonardi? Nacho, llamado Nacho. No lo conoce. Pero no recuerdo. Que usted no sabe que su marido efectuó como un pasaje de toda su rubrica desde el móvil hasta su ordenador. ¿Y mi móvil? De su móvil, sí, de toda la rubrica que tenía en su móvil, en el ordenador. Entonces que la procura sí que tiene toda la rubrica y ha visto este nombre, Nacho Leonardi, que su marido llamó por 3 segundos el día en que murió y no tuvo respuesta. No había dicho que solo había llamado. ¿Cómo puede usted no conocer eso, Nacho Leonardi, si ese número estaba en su rubrica? Y hay varios mensajes a partir del 2008 que entre este móvil de Nacho Leonardi y su móvil tengan por objeto esos mensajes las drogas. Perdón, ¿el móvil de quién? Estoy hablando de mi móvil. El móvil de Nacho Leonardi y el móvil suyo. Estoy hablando de mi móvil, pero a ver. Es que yo necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mí? ¿Por qué estamos hablando de mí? Bueno, mire, quiero que me lo explique. Sí, por favor, respóndalo. No, pero ¿por qué? Sí, pues porque entiendo yo que las indagaciones que se están efectuando quieren saber... Eso es sobre mí. Sí, mire, por favor. Y es mi intimidad, no me acuerdo. Bueno, sí. Venga, por favor, responda. ¿Es cierto que usted habló con este señor o no? Yo no me acuerdo. ¿Que no recuerda? No. ¿Que no recuerda? No. Y mi respuesta... Pero yo le preguntan que teniendo en cuenta que fueron varias llamadas sobre esos SMS, pues que resulta un poco incongruente o por lo menos incomprensible que no recuerde tal extremo. Ya lo he entendido, que me lo están diciendo por eso. Pero le estoy diciendo que no me acuerdo. No recuerda. El sexto nombre importante que menciona el libro es el de Luis María Anzón, presidente del periódico digital El Imparcial, que el lunes 30 de junio del 2014 en su crónica rosa publicó La nueva vida de Felipe y Leticia y la batalla de los Biondo contra Raquel Sánchez Silva. Aparentemente, Anzón estaba muy puesto para organizar tramas republicanas. Andaba con gente del interior del entonces gobierno socialista y jugaba a los acertijos sobre la ejecución de la fiscal Carmen Tangle. Además del titular, el texto se ampliaba con esto. La coronación de un príncipe Felipe como rey ha alcanzado también las portadas del papel Cuché este miércoles, que se reparten entre las mejores imágenes y análisis más humanos de los nuevos reyes
y la presentadora Raquel Sánchez Silva, de nuevo en primer plano tras el encuentro con la familia de su difunto marido ante un fiscal italiano. ¿Será que el periodista sospechaba algo extraño? El séptimo nombre importante que menciona el libro es el de la viuda Raquel Sánchez Silva. De hecho, tras la muerte de su marido, Raquel terminó por escribir un libro llamado Mañana a las 6, en el que decía: entró en la ducha de obra y se arrodilló en las maderas. Sin decir nada, agarró las caderas de César y suavemente se metió su miembro dormido en la boca. De hecho, en 2014, Raquel otorgó una entrevista a El Mundo en el que mencionó: la trama es como la pensé. Sí, es verdad que yo había planeado un final más duro y quizás por todo lo vivido no quise que terminara así. Necesité que ella hiciera de una situación adversa, pues ella sufre una pérdida, algo positivo, porque lo malo es insignificante con todo lo bueno que nos rodea. Interesante elección de palabras si tenemos en cuenta que en este caso lo malo era que su marido había muerto y bien muerto. Dicen que lo primero que escribimos tiene mucho que ver con nosotros o tiene mucho de nosotros. En mi caso ha sido al contrario, fíjate, he sido una observadora de una vida diferente y además lo he hecho así porque quería que fuese así. O sea, necesitaba que ese mundo fuera otro mundo, un mundo en el que yo podía solucionar las cosas, en el que yo podía crear unos personajes que me gustaran mucho y a los que yo les pudiera otorgar finales felices, ¿no? En la ficción puedes hacer eso, en la vida real muchas veces ni siquiera está en tu mano, ¿no? Pero en la ficción sí puedes. He buscado más una liberación de mí misma que encontrarme a mí misma en el libro. Si este libro lo hubieras escrito hace 2 años, por ejemplo, lo hubieras acabado hace 2 años, ¿te hubiera salido un libro distinto? El libro era el libro, eso estaba ya planteado. Lo que ocurre es que es verdad que quizá el tono al final del libro sí tenía un final, pero cómo iba a ser ese final en cuanto a la venganza de Lucía y de transformar algo doloroso en algo hermoso, pues creo que sí ha podido tener que ver, ¿no? Al final ella apuesta por la parte más alegre y optimista y por la más bondadosa y yo sí he querido que ella lo hiciera así. ¿Ha podido influir que haya sido justo ahora? Pues sí, supongo que sí, ¿no? Que también tú mandas tus mensajes, ¿no? A través de lo que escribes. ¿Crees que somos más creativos en los momentos difíciles? Yo la había empezado a escribir, bueno, por la situación personal que viví, que mucha gente conoce, paré y hubo un paréntesis ahí que estuve sin escribir. Cuando la retomé, yo estaba muy asustada porque había empezado a escribirla muy contenta y tenía un tono, la novela, y entonces le dije a la editora, mira, yo voy a seguir. Si lo que escribo es muy oscuro, si yo noto que tiene otro tono, y no, se impuso la historia a mi propia situación personal, lo cual a mí me dice mucho de la historia, ¿no? Me parece que fue lo suficientemente potente como para ser un mundo con entidad propia. He escrito pasajes sexuales de contenido muy explícito y muy claro porque lo necesitaba hacer. Quiero decir, no es un libro erótico, no está de la página 1 a la página 300. Sino aquí vendrían 2 rombos. Vendrían o cuatro. Pero no es el caso. Pero el sexo entre Lucía y Román es importante en la historia porque ella se engancha de una manera salvaje. Y había que explicar el por qué, porque en realidad entre ellos solamente hay eso, ¿no? ¿Qué te gustaría contar en la siguiente novela o en tu siguiente trabajo como escritora? Lo he hecho fatal, porque he metido aquí todo ya. Ya tenemos título para la siguiente, Siempre que quieras, aquí te esperamos. ¡Ay, me encanta! Siempre que quieras. Es genial. Siempre que quieras. ¿Pero en serio me lo regalas? Te lo regalo. Segunda novela. Ay, vendrás gracias. a presentarla. Siempre que quieras. Fantástico. Gracias. Otro dato curioso es que esta novela se titula Mañana a las 6 y de hecho las 6 de la mañana es la hora en que se sitúa la muerte de Mario. Por otro lado, en otro libro previo de la presentadora, esta menciona lo siguiente: no estamos en los cuentos, la identificación es cruel por exigente, la frustración de no poder ser tan buena como Blancanieves, el desencanto de no poder ser tan mala como la madrastra, la desesperación de no poder ser tan hermosa como ninguna de ellas. El título de este libro también es revelador: Cambio príncipe por lobo feroz. Curiosa elección de palabras si se considera que Raquel Sánchez Silva podía tener una relación amorosa con Felipe de Borbón, el heredero a la corona de España.
Por otro lado, y aunque Raquel siempre negó estar involucrada en la muerte de su marido, no cabe duda que sus declaraciones en el juicio en Italia fueron retadoras y chulescas, ya que en vez de verse como una viuda afectada, se mostraba agresiva y prepotente frente al juez. Si había esa llamada, eso, traficante de droga, podría ser la persona responsable de la muerte. Entonces, las investigaciones tendría que partir de ese punto. Entonces, es muy importante. Yo ya sé que solo estoy aquí para responder a las preguntas. Sí. Yo esto a él, de verdad, no tiene nada, no se lo estoy diciendo a él. De hecho, que con ellos no. Por favor. Pero con usted. Es que yo estoy aquí en esta sala y se está utilizando la palabra asesinato. Bueno, de hecho... Perdone. Podría ser, pero es que hay una autopsia española que coincide con la autopsia italiana, que por cierto es de su médico forense. ¿Puede callar un momentito, por favor? No, le quiero decir, es verdad que existió un procedimiento en España que parece ser que se archivó. Yo no tengo conocimiento de ello porque yo no fui el juez instructor, pero por la ley italiana, la ley orgánica italiana, debe tener competencia Italia para conocer de la muerte de un italiano fuera de sus fronteras. Y han incubado una causa, como he dicho anteriormente, mi respuesta al respecto, señor juez, es que es fundamental para ellos que ellos tienen su teoría, pero no es fundamental para nosotros que sabemos que no pasó nada. Pero aquí no estamos para ver qué teorías existen sobre la muerte. Sí, estamos para eso, porque sobre eso me preguntan. Ya, bueno, pero preguntan simplemente, siendo un dato esencial, el nombre de la persona no lo sabe usted. ¿Conoce usted un cierto Ignacio Leonardi? Nacho, llamado Nacho. No lo conoce. Pero no me acuerdo. Que usted no sabe que su marido efectuó como un pasaje de toda su rubrica, desde el móvil hasta su ordenador. Mi móvil. De su móvil, sí, de toda la rubrica que tenía en su móvil, en el ordenador. Entonces, que la procura sí que tiene toda la rubrica y ha visto este nombre, Nacho Leonardi, que su marido llamó por 3 segundos el día en que murió y no obtuvo respuesta. No había dicho que solo había llamado. ¿Cómo puede usted no conocer eso, Nacho Leonardi, si ese número estaba en su rubrica? Y hay varios mensajes a partir del 2008 que entre este móvil de Nacho Leonardi y su móvil tengan por objeto esos mensajes las drogas. Perdón, ¿el móvil de quién? Estoy hablando de mi móvil. El móvil de Nacho Leonardi y el móvil suyo. Estoy hablando de mi móvil, pero a ver. Es que yo necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mí? ¿Por qué estamos hablando de mí? Bueno, mire, quiero que me lo explique. Sí, por favor, respóndalo. No, pero ¿por qué? Sí, pues porque entiendo yo que en las indagaciones que se están efectuando quieren saber... Eso es sobre mí. Sí, mire, por favor. Y es mi intimidad, no me acuerdo. Bueno, sí. Venga, por favor, responda. ¿Es cierto que usted habló con este señor o no? Yo no me acuerdo. El octavo nombre importante que menciona el libro es el de Felipe de Borbón. En este se menciona el artículo publicado el 21 de mayo del 2019 en el periódico El Confidencial, recordando que el año 2013 fue el año más negro para la relación de la familia real. La gran crisis de 2013, cuando Felipe y Leticia estuvieron al borde de la separación. Según el artículo, Leticia siempre había mantenido un grupo de amigas que la enraizaban a su vida anterior y la ayudaban a soportar la presión. Con ellas quedaba a menudo, conocían los restaurantes de moda y se tomaban algo los fines de semana. Un par de semanas más tarde, la princesa volvió a salir con sus amigas por el centro de Madrid y su pista se perdió a las 5 de la madrugada. Paralelamente, el príncipe también se dejó ver de cena con sus amigos él solo. Pero en verano del 2013, mientras comenzaron las vacaciones oficiales de la familia real en Marivén, ocurrió algo. Leticia llegó a Marivén 3 días más tarde y se incorporó a la rutina de Palma de Mallorca, pero de pronto algo terrible sucedió. Leticia se terminó marchando de Mallorca y se fue a Nueva York con Jaime del Burgo, su cuñado en ese momento, pero también su amante.
Según el libro Viuda Súbita, Leticia se había enterado de la posible competencia directa de una colega sobre el trono horizontal del heredero a la corona y de la muerte de Mario Biondo. Considerando que ella misma mantenía una relación extramatrimonial con Jaime del Burgo, no cabe duda que ese día se dio cuenta que estaba jugando con fuego. A lo mejor un día ella misma podía tener su propio funeral real al estilo de Lady Di. En este sentido, cabe la pena destacar que la bisexualidad es algo muy común en todas las casas reales, así que no es extraño que si Leticia era la verdadera pareja de Jaime del Burgo, Felipe podía usar su tiempo libre con cualquier hombre o con cualquier mujer. No por gusto se ha vinculado a la hora rey con Álvaro Fuster, con Ricky Fuster, con Pepe Barroso, con Alejandro Sanz y con Miguel Bosé, pero también con varias mujeres como Isabel Sartorius, Gigi Howard y Eva Shannon, aunque esta última fue una modelo contratada por Juan Carlos I para ocultar la bisexualidad del príncipe. Las relaciones sentimentales de la ahora rey se han analizado con lupa, dando pie a todo tipo de especulaciones. Algunos rumores sobre la sexualidad del entonces príncipe Felipe generaron tensiones que hoy aún se recuerdan. Que usted llegó a decir que Eva Shannon fue una tapadera. Bueno. Este es un rumor que siempre ha rodeado a Felipe VI. Sí, a mí la sexualidad de la gente me da un poco lo mismo. Me preocupa más la ligereza de cascos que puede dejarte el país sembrado de posibles herederos. Yo recuerdo una viñeta de Diego Arasipachi en El Mundo que coincidía en un momento en donde Pedro J. quería presionar al rey, sobre todo para que se acercara a Aznar, ¿no? En la viñeta entraba Felipe VI, estaba el rey Juan Carlos sentado en un sillón y le decía: papá, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y en la segunda viñeta decía: la buena es que ya tengo pareja, la mala es que es Alberto de Mónaco, ¿no? Entonces era como un run que empezó a circular en aquel momento de que si el rey era homosexual o no lo era, ¿no? Que la respuesta fue al día siguiente o 2 días después una foto absolutamente poco creíble, que era en una vidriera con una chica guapa, una chica que en los cánones, ¿no?, estéticos dirías que es una mujer muy, muy hermosa, que era Eva Shannon. Es decir, y tampoco sería extraño que en su vida principesca haya probado los brazos protectores de una presentadora de éxito madura, pero en buen estado de conservación, con una belleza lo suficientemente cualificada y por supuesto con un carácter férreo para no desentonar con Leticia. El noveno nombre importante que menciona el libro es el de Juan Carlos de Borbón. De hecho, en el periódico La Verdad, en su edición del 29 de noviembre del 2018, se menciona lo siguiente: todo parecía indicar que los reyes de España se separarían en 2013. Las discusiones eran cada vez más frecuentes e incluso se producían en actos públicos. Mientras Felipe intentaba disimular, parecía que Leticia se esforzaba porque todos se enteraran de lo mal que lo estaba pasando. Debidamente informada la zarzuela, pidieron ayuda al CNI y mientras tanto Felipe, Leticia y sus hijas disfrutaban del verano palmesano. En otras palabras, aparece impresa la referencia al recurso de los servicios secretos por parte de la jefatura del Estado para resolver asuntos de amores oscuros y también refleja que fue Juan Carlos I quien le dijo al príncipe que se divorciara. Es posible sin duda que Leticia, en su calidad de princesa, todavía tuviera que dar gracias por seguir viva y no haber sido víctima de un lamentable accidente o encontrada suicidada en el campanario de la Catedral de Burgos. El 10º nombre que menciona el libro y que estuvo vinculado con el caso Mario Biondo fue Félix Saint Roldán, uno de los impulsores. Señor Villarejo, se lo pregunto directamente. ¿Estas amenazas son del entorno del PP o del PSOE? Pues yo creo que del son... Del PP, yo creo, dijéramos, ¿no? No, yo creo que ¿no? son... ¿De ambos? Yo creo que son de, digamos, ¿de la policía? De quien se cree que es el Estado, que es, digamos, los que mandan el CNI. ¿Y eso no tienen partido? Bueno, ellos son, como decía el señor Saint Roldán, un Estado dentro del Estado. Él decía, yo soy un Estado dentro del Estado. ¿Puede ser directamente el señor Félix
Sandro Roldán. Bueno, el señor Sandro Roldán lo han obligado a irse, pero ha dejado a su secretaria personal de directora. Entonces creo que va y viene cada vez que le apetece, ¿no? El 11º nombre que se menciona en el libro Viuda Súbita es Giorgio Napolitano, el presidente de la República de Italia, quien manifestó su amistad profunda y su antigua vinculación con Juan Carlos I, tal como publicó Libertad Digital el 3 de septiembre del 2014. Es importante recordar que el Estado italiano, al igual que el Estado español, tienen un amplio historial a sus espaldas de casos en los que se utilizaron los servicios secretos del Estado para solucionar los problemas, y es por esto que cabría situar las palabras del presidente napolitano en un contexto más de familia, más en el plan de te he hecho un favor y algún día te pediré que me lo devuelvas. Un poco después que su padre, Felipe, en noviembre del 2014, siendo ya rey, viajó a Italia con la también reina Letizia. Uno de los titulares de la época del 19 de noviembre de Monarquía Confidencial rezaba así: el presidente de Italia otorga carácter familiar al almuerzo con los reyes, invitando a su hijo Giulio. Quedaba claro que Napolitano había aceptado en la familia al sucesor de su amigo Juan Carlos. No había más que hablar. Inmediatamente se le dio carpetazo al caso de Mario Biondo y, a pesar de los esfuerzos de la familia, la muerte de Mario se cerró como un suicidio. El 12º nombre que se menciona en el libro es el de la criminóloga italiana Roberta Brusone. A pesar de que originalmente estaba convencida de que Mario fue asesinado, de pronto se convirtió en defensora acérrima de la teoría del suicidio. El periódico El Español publicaba el 18 de marzo del 2016 lo siguiente: estamos convencidos de que Mario fue asesinado y al menos hubo 2 personas en la escena del crimen. Su hipótesis es que Mario fue asesinado en la habitación y luego se orquestó la escena del suicidio en la biblioteca del domicilio del matrimonio. Descarta rotundamente el suicidio tanto porque en el cuello de Biondo había un doble surco y porque tras analizar los últimos meses de vida del cámara fallecido no había problemas críticos que sugirieran el deseo de cometer un suicidio. Pero como por arte de magia, la combativa Brusone cambió radicalmente de opinión y luego reculó en su discurso público. El 9 de diciembre del 2021 apareció publicado en el medio Divinity lo siguiente: a pesar de sus esfuerzos invertidos en abrir una nueva vía en el caso, Brusone ha reculado en su discurso público, desmontando punto por punto la teoría de la familia y avanzando que probablemente la Fiscalía terminará cerrando definitivamente una investigación que lleva abierta 8 años. Para Roberta, por mucho que se insista en ofrecer reconstrucciones alternativas bastante fantasiosas, estos son hechos y siguen siendo insuperables. A pesar de que en su día trató de ayudar a la familia Biondo a encontrar nuevas respuestas, su conclusión es que Mario estaba solo y se colgó de la estantería con la pashmina. Vaya cambio de opinión. El 13º nombre que menciona el libro Viuda Súbita es el de Abdul Rahman El Asir, que chantajeaba al Estado español con los documentos que guardaba sobre las operaciones de comercio de armas con las que el rey emérito empezó a amasar su fortuna, según correos del CNI y audios e informes de Villarejo. Ahora, ambos traficantes de armas durante décadas, Juan Carlos y El Asir, residen en Abu Dhabi. Por cierto, como dato anecdótico, El Asir fue un invitado especial de Juan Carlos en la boda real de Felipe y Letizia, algo que, como es sabido, une mucho más a las familias. Samira, la primera mujer de Abdul, era hermana de Amnan Kahoji, otro traficante de armas que en un momento determinado llegó a ser considerado el hombre más rico del mundo y, por supuesto, también gran amigo de Juan Carlos I. Samira tenía un hijo de otro matrimonio anterior, se llamaba Dodi Al-Fayed, el gran amor de Lady Di. El 14º nombre que menciona el libro es el de la prima de Raquel Sánchez Silva, Eugenia Silva, que ejerce de modelo profesional y está desposada con Alfonso de Borbón, otro primo, en este caso el rey Felipe. Las relaciones de Eugenia y Alfonso con el entorno real se pueden calificar de satisfactorias. Tanto es así que Eugenia se convirtió en madrina de Victoria Federica, la nieta favorita del emérito, en sus escarceos en el mundo de la moda.
En caso de que verdaderamente Raquel hubiera tenido una relación sentimental con Felipe y se viera envuelta en el escándalo de la muerte de su marido en muy extrañas circunstancias, llamar a la prima Eugenia podría ser una solución. La prima Eugenia podía tomar dos vías: llamar a su padre, Antonio Silva, fiscal jefe provincial, o hablar con su marido, Alfonso de Borbón. El 15º nombre que se menciona en el libro es el del fiscal general Antonio Silva, el padre de Eugenia Silva. Antonio Silva era buena gente, lo que no quiere decir que la buena gente quede eximida de no tener más remedio que rendirse ante determinadas presiones y en determinadas circunstancias. Una de esas circunstancias fue, como publicó Libertad Digital el 20 de febrero del 2008, con la que tuvo que lidiar Silva como fiscal después de recibir 3 llamadas inquietantes. En este artículo se puede leer lo siguiente: finalmente, el nuevo fiscal jefe de Madrid será Eduardo Esteban, ex portavoz de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales. Se presentó al puesto en solitario después de que su contrincante Antonio Silva, fiscal jefe de Segovia, se retirase a optar por el puesto apenas media hora antes de la elección en extrañas circunstancias, tras las llamadas de Cándido Conde Pumpido, el teniente fiscal Juan José Martín Casallo y el fiscal jefe de la inspección Rafael Valero. El efecto fue inmediato y el fiscal jefe de Segovia se retiró de la posible elección, por lo que ya solo quedaba el candidato preferido para el fiscal general. Por su parte, la AF en protesta se abstuvo. Desde la Asociación de Fiscales han asegurado que esta maniobra ha sido realizada para que Eduardo Esteban obtuviera el nombramiento, ya que sería difícil para Conde Pumpido explicar al ministro Bermejo un salto en el escalafón de más de 500 puestos, por lo que era necesario que se produjera una candidatura en solitario. Amenazarían a Silva con sacar a la luz alguna gestión poco ortodoxa que éste había podido hacer durante su carrera. Difícil saberlo, pero no resultaría nada extraño considerando todo lo que se ha analizado en el libro Viuda Súbita. El 16º nombre que se menciona en el libro Viuda Súbita es el de Alfonso de Borbón. La relación entre Eugenia y Alfonso tenía un largo recorrido cuando, por el motivo que fuera, decidieron dejarlo. Pero fue precisamente en la primavera de 2013, concretamente en el mes de mayo, el mes de la muerte de Mario Biondo, cuando el marido de la prima de Eugenia y la propia Eugenia retomaron la relación para aprovechar el tiempo perdido. Y en agosto de ese mismo año se casaron. El marido de Eugenia, la prima de Raquel, es hijo de Alfonso de Borbón Escasani, primo del rey emérito. También es sobrino de Francisco de Borbón Escasani, duque de Sevilla y grande de España. Y si Raquel recurría al tío del esposo de su prima, no solo lo podía hacer por él, sino por la mujer de este, Ángeles Vargas Zúñiga. Esta señora era inspectora de Hacienda, la segunda gran familia que hay en España después de la corona. Trabajaba en convivencia con Severino Martínez Izquierdo, el que fuera fundador de la Unidad de Represión del Fraude Fiscal y a quien un sicario le pegó 3 tiros en la puerta de su casa, pero afortunadamente consiguió salvar su vida. Pero además, Ángeles Vargas Zúñiga, antes de casarse con el duque de Sevilla, lo estuvo con el abogado Ernesto Díaz Bastien, abogado del famoso traficante de armas Monser Alcázar y más recientemente fichado como abogado por el gobierno de Marruecos para defenderse de las acusaciones de usar el software Pegasus contra otros países, incluyendo a España. El 17º nombre que se menciona en el libro es el del manager de Raquel, Guillermo Gómez Sancha, quien introdujo un aviso a navegantes en el documental de Netflix Las últimas horas de Mario Biondo. El jueves 9 de julio del 2015, los reyes Felipe y Leticia visitaron los estudios de Mediaset para celebrar el 25 aniversario de la cadena. Los acompañaba la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, jefe política de los servicios secretos. Raquel Sánchez Silva estaba embarazada. En el documental Las últimas horas de Mario Biondo, emitido en Netflix, se puede ver esta escena de los reyes entrando al plató, pero resulta ser una escena que no guarda la más mínima conexión con el hecho propio del documental.
Sin embargo, más que posiblemente por imposición del productor del documental Guillermo Gómez Sancha, la escena de los reyes va íntimamente ligada a la escena anterior donde se puede ver a Santina de Alexandro, madre de Mario Biondo, diciendo, digamos que se está protegiendo a esta persona. La imagen de la madre de Mario desaparece de pantalla, pero no sus palabras, que se siguen escuchando mientras aparecen los reyes. Y esas mismas palabras se pueden leer impresas en la pantalla justo encima de la cara del monarca. Digamos que se está protegiendo a esta persona. Los reyes Felipe y Leticia visitaron los estudios de Mediaset para celebrar el 25 aniversario de la cadena. Y de hecho en el documental, ahí lo estamos viendo, no puedo poner el clip porque Netflix está muy protegido con los derechos de autor y tumbaría la transmisión, pero ahí en la foto se aprecia. Entonces, bueno, el 25 aniversario de la cadena llegaron los reyes y en el documental de Mario Biondo se puede ver precisamente una escena de los reyes entrando en el plató, pero tú comentas en el libro efectivamente que la escena no guarda conexión con el documental. Sin embargo, comentas que por imposición del productor Guillermo Gómez Sancha, la escena de los reyes va íntimamente ligada a la escena anterior, que es lo que estamos viendo, donde se ve a Santina diciendo, digamos que se está protegiendo a esta persona. ¿Por qué tú crees que el ex-manager de Raquel puso este mensaje en el documental? Pues mira, esto fue lo que me llevó a escribir el libro. Porque esto es un mensaje oculto. Yo no me creo, volviendo a lo que acabo de decir antes, no me creo que todas las instituciones fallen, pero no me creo que hubiera un error de estas características en el documental. Estamos hablando del capítulo 1, porque esa escena sale 2 veces. Me parece que el siguiente es en el capítulo 2, pero ya en el capítulo 2 no sale igual, ¿vale? En el capítulo 1, minuto 1:39. O sea, nada más empezar el capítulo 1. Pon la de Santina, por favor, otra vez. Okay. Si puedes, sí. Sí, no hay problema. Mira, aquí se ve una escena donde está Mario Biondo con su mujer y se ve a Santina en un programa de televisión, no sé cuál sería, de los muchos que ha salido defendiendo a su hijo. Se ve a Santina diciendo, digamos que se está protegiendo a esta persona. A esta persona. Insisto, a esta persona. A esta. ¿Vale? Santina habla en italiano. Y eso es un subtítulo de traducción al castellano, al español. Hasta ahí, todo bien. Pero el mensaje oculto que yo creo que Guillermo Gómez Sancha, y no sé si con el conocimiento de Raquel Sánchez Silva, no lo sé, porque ella emitió un comunicado diciendo que ella no tenía nada que ver con este documental, aunque la madre de Mario demostró que había cosas en el documental que solo podían haber sido dichas por Raquel, ¿no? Entonces, lo que sí sé es que el productor Guillermo Gómez Sancha metió aquí un mensaje cifrado, oculto. La madre de Mario Biondo dice, digamos que se está protegiendo a esta persona. Y después, en la escena siguiente, en lugar de informar que no viene a cuento en el documental, no viene a cuento para nada que salgan los reyes visitando Telecinco, no tiene nada que ver con un documental, nada, nada que ver, además es 2 años después de la muerte de Mario Biondo. Pero sin embargo, en el minuto 39, que es donde estamos ahora del capítulo 1, tenemos que mantuvieron, ahora sí puedes poner la otra, que mantuvieron este texto encima de la cara del rey. Ahí está, no lo quitaron. Digamos que se está protegiendo a esta persona. Después, más adelante, en el segundo capítulo, creo, esto ya no sale. Pero aquí sí, y es un mensaje a navegantes. Digamos que se está protegiendo a esta persona. Escrito sobre la cara del rey, que a nadie se le habría ocurrido poner ahí
el subtítulo, lo habrían puesto abajo. A nadie se le ocurre tapar la cara del rey con un subtítulo y mucho menos diciendo, dejándolo ahí durante 2 segundos que dura, digamos que se está protegiendo a esta persona. Ahora que venga Guillermo Gómez Sánchez y diga, sería un error, pues no te lo compro, Guillermo. No compro que sea un error. No lo compro. Y esto fue lo que me llevó a escribir el libro. ¿Sabía usted que Mario estaba en comunicación con un periodista español precisamente para sacar esta noticia? Sapeva Santina che Mario aveva un contatto, un giornalista qui in Spagna con cui stava preparando la possibilità di far uscire la notizia sull'infidelità, sul fatto che Raquel stesse con un'altra persona. Cioè, aspetta. Cioè, Mario era in contatto con un giornalista spagnolo e aveva delle prove contro Raquel che lo tradiva, addirittura con un personaggio potente? ¿Es questa la domanda? Sí. Pregunta Santina si esta es la pregunta, si Mario estaba en contacto con algún periodista por el que iba a publicar una noticia acerca de la infidelidad de su mujer con una persona influyente en España. Santina ha contestato con la misma pregunta. Sì, Santina, questa è la domanda. Guarda che questa cosa, se è confermata, è il movente dell'omicidio di mio figlio. Perché io ho sempre detto, chissà cosa ha scoperto Mario e per non farlo parlare lo hanno messo a tacere. Questa cosa per me è una novità. Para mí esto es una gran novedad y para mí esto es una novedad y representaría de acertarse que sería el móvil de un posible asesinato. El 18º nombre que menciona el libro Viuda Súbita es el de María Pulido, la directora del documental. En unas declaraciones que recoge El Mundo el 3 de agosto, ella afirma: el objetivo era ofrecer al espectador toda la información para que pueda valorar el caso por sí mismo. Ha sido como encender la luz en una habitación a oscuras. ¿Cerrarse las heridas? No lo creo. Aquí hay una muerte muy sentida y esa herida no se cerrará nunca. Pero de la muerte de Mario queda poco por contar ya. A pesar de estas declaraciones, la verdad es que Guillermo Gómez Sánchez le pudo colar a María Pulido un mensaje real a navegantes sin que ella se percatase. ¿Por qué lo habrá hecho? Aquí le quiere dejar claro que él sabe toda la verdad sobre la muerte de Mario Biondo. Okay. ¿Usted sabía que el manager de Raquel estaba detrás del documental de Netflix que confirma realmente que el caso de su hijo fue un suicidio? No. Lei sapeva che il manager di Mario stava in collaborazione con Netflix El manager de Raquel, Roberto. Il manager di Raquel stava in collaborazione con Netflix per la produzione, no, del documentale? No, è stato un inganno, perché a me mi ha contattato una certa Maria Pulido dicendo che subito dopo l'ordinanza del giudice Nicola Aiello che confermava l'omicidio, dicendomi che volevano raccontare la storia di Mario, raccontare tutto quello che è successo, facendomi intendere che era qualcosa che raccontasse la verità. Io non voglio qualcosa che sia a favore mio, io voglio che si racconti la verità, no le cose a favore mio. Esto ha sido un engaño porque a mí me contactó una mujer, María Pulido, diciendo que quería hacerme una entrevista sobre sobre el caso. No, realizzare un documentario proprio. Y quería realizar un documental sobre el caso. Yo lo único que quería era que se supiera la verdad. No quería una versión a mi favor o según mis intereses. Mi fecero firmare una liberatoria al nome di una società
Me hicieron firmar como un disclaimer Sì, perché praticamente en nombre de una sociedad, con el nombre de una sociedad. Poi abbiamo scoperto che questa società era una società satellite della Malghera Film. Malghera Film è Guillermo Gómez Sánchez. Y después descubrimos que esa era una sociedad satélite de una empresa que se llama Marghera Film de Guillermo Gómez Sánchez. Gómez Sánchez. Forse Sánchez, Guillermo Gómez Sánchez. Forse una cosa con Guillermo Gómez, facciamo all'italiano, usiamo solo un cognome. Guillermo Gómez. Perfetto. Il manager di Raquel. Se io avessi saputo... Es el manager de Raquel. È stato al matrimonio, è venuto al funerale. Lei con il suo manager è venuto al funerale, come se fosse suo fratello. Cioè, loro due, e hanno dormito tutte e due insieme in albergo nella stessa stanza. Che carini. Quindi è un corpo e un'anima, non tutti e due. Ellos fueron al matrimonio, fueron al funeral. Bueno, él fue al matrimonio, fue al funeral y además ellos durmieron juntos la noche del funeral y eran como hermanos. Una cosa devo dire, scusa un attimo, dato che si parla di quello che è uscito sui media. Allora, Netflix, o perlomeno Guillermo Gómez Sánchez, si è fatto grande come uomo mettendo in evidenza la famosa cronologia della morte di Mario. La cronologia è tutta falsa, non esiste nei fascicoli spagnoli nessuna cronologia, è stata inventata da lui, lei, loro. Non esiste, in Spagna non è stato fatto nessuna indagine sui computer, sui telefoni, niente. Anzi, da quello che noi abbiamo poi scoperto, avendo i computer, avendo i tabulati telefonici di mio figlio, quella cronologia è falsa, ma non falsa perché la Spagna, i poliziotti, no, non esiste. Nel fascicolo spagnolo la cronologia non esiste, se la sono inventati loro. Guillermo Gómez se ha hecho famoso por ese documental que cuenta la cronología de la muerte de mi hijo. Pero realmente esa cronología es totalmente falsa, no existe. No existe porque no está ni siquiera en las actas de la investigación que se ha realizado. Entonces, ¿se la ha inventado él o ellos? Finalmente, en junio del 2022, el juez italiano Nicola Aiello cerró el caso, pero en sus conclusiones dejó la puerta abierta a la teoría del homicidio. Puede haber pruebas de asesinato, pero no lo podemos demostrar. La Fiscalía de Palermo también afirmó: Mario Biondo fue asesinado por autores desconocidos que simularon un suicidio. Aún así, el caso está cerrado tanto en España como en Italia, ya que no ha habido colaboración por parte del Estado español. En conclusión, se puede decir que en el libro Viuda Súbita de Javier Bleda se mencionan una serie de conexiones familiares importantes que podrían explicar los múltiples errores que se cometieron en el caso de Mario Biondo. Estas incluyen jueces, fiscales, presidentes, periodistas, criminólogos, vendedores de armas y muchos más. Comprender este terrible entramado es esencial para traerle algo de luz al caso de Mario Biondo y tal vez así un día Santini y Pipo, los padres de Mario Biondo, puedan tener algo de paz. ¿Qué opinas de las revelaciones que ha hecho Javier Bleda en su libro Viuda Súbita? Te leo en los comentarios. ¿Crees que el CNI debe proteger al monarca y a sus familiares, incluso si conoce de delitos cometidos por él o por personas de su entorno? Te leo en los comentarios. Si quieres apoyar el canal, suscríbete, dame un like y comparte mi video en todas tus redes sociales. Si quieres apoyar el canal, puedes unirte por $2.49 o $9.99 al mes. También puedes adquirir cualquier producto en mi tienda virtual para apoyar la libertad de prensa.
Para nadie es un secreto que se practican maniobras de ocultamiento en las plataformas digitales para callar la verdad, así que ayúdame compartiendo este video en WhatsApp, en tu canal de Telegram o en tus grupos familiares. Que la verdad se sepa y tal vez algún día se haga justicia por Mario Biondo. Santina, usted ha comentado en algunos canales de YouTube que usted encontró un link que estaba escrito con la letra de Mario debajo de su ordenador y que usted no pudo verlo, que Raquel aparentemente le quitó el papel y usted no pudo saber qué había en ese link. ¿Es así? Dice, es así, Santina, è vero che sotto il computer di Mario c'era un link che però lei non ha potuto accedere a quel link? Ti racconto. Noi siamo Te lo andati cuento. noi siamo stati a casa da Mario. Lei non voleva portarci a casa a Caia Maddalena. Ho detto per favore voglio vedere dove mio figlio ha vissuto questi 2 anni. Entrando nel salone, lei si è inginocchiata nel posto dove era mio figlio. Come mai non è entrata in casa? Dice che in casa non era entrata. Né ha visto mio figlio morto né è entrata dopo. Però sapeva il punto preciso dove mio figlio era stato trovato, vicino alla libreria. Cose strane, ne abbiamo viste tante. Praticamente tocco io il computer di Mario, sposto la tastiera e trovo un foglio A4 messo sotto la tastiera e riconosco la scrittura di mio figlio. C'erano disegnati 2 monitor, che lui aveva 2 monitor appesi alla parete, e riconosco la grafia ed era un link perché c'erano non so quante lettere, a parte HTTP Raquel nos llevó a la casa donde vivían porque quise ver dónde había pasado Mario los últimos 2 años de su vida. Y cuando llegamos, ella dijo que no había entrado, pero que sabía muy bien el punto donde había sido encontrado muerto Mario. Y cuando yo me acerqué a su ordenador, vi que había un folio debajo con un link donde había 2 pantallas que son la pantalla que él tenía pegadas a la pared y que dentro en ese folio había un link. Quando ho preso questo foglio ho riconosciuto la scrittura di mio figlio. Dico a Rachele, ma questa è la scrittura di mio figlio. Lei prende questo foglio e queste sono le parole esatte che lei ha detto. Ha 11 anni che dico sempre le stesse cose. Una persona che mente non può dire sempre. C'era mia figlia, c'era mio marito. Questo link l'ho spento 5 anni fa. Come ha fatto Mario a scoprirlo? Io no, puta. Dice que cuando vio ese folio lo cogió Raquel y dijo que ese sitio web ella lo había cerrado hace 5 años. Y que entonces delante de toda la familia, porque estaba también el marido de Santina, el padre. Si chiedeva come ha fatto Mario a scoprirlo. Y entonces delante de todos se preguntó cómo pudo descubrir esto Mario. Ese sitio lo tenía cerrado desde hace 5 años y dijo: yo no soy puta a la familia. Okay. Usted nunca vio ese link, no pudo entrar, saber qué había allí. No, l'ho preso lei, se l'è preso lei il link. Il foglio se l'è preso, l'ha strappato, se l'è portato appresso, me l'ha tolto dalle mani e se l'è portato lei. Me quitó el papel de las manos y se lo llevó. Entonces yo no pude ver mucho más, no pude acceder nunca a eso.